tuviera que pedirle a un detective llamado, por ejemplo, pues Mario Conde, que encontrara al escritor que se va a sentar aquí ahora, le diría que además de escritor, es periodista y es guionista, que nació en Cuba y vive en La Mantilla, un barrio de La Habana, que no le gusta el reggaetón, ama a los perros y que ha escrito 17 novelas. Y esto ya es una cosa mía, o sea, una opinión, que al detective le daría igual, pero aquí lo digo, es un enorme placer recibir en este castillo a un autor que tiene su princesa de Asturias de las Letras 2015. Por favor, un aplauso para el gran Leonardo Padura. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Leonardo, en un castillo. ¿Cómo lo ves? Bonito, grande, medieval. ¿Qué Pero más? ¿no te impresiona mucho? Porque en realidad tú tienes un castillo en tu barrio. Yo tengo un castillo en mi barrio, en las 2 cuadras de mi casa, donde fui en el año 1965 con un grupo de amigos a cazar fantasmas. A cazar fantasmas. Claro, si hay un castillo sin fantasmas, no es castillo, ¿no? Y así empiezas, en realidad, ese paseo por La Habana, que es tu libro, Ir a La Habana. Ir a La Habana. Fíjate que yo no he ido a La Habana y tengo la sensación de que he ido contigo. Yo creo que una de las posibilidades que tiene la novela es de crear una imagen de los espacios. Y los espacios urbanos en la novela contemporánea son muy importantes. Yo creo que, por ejemplo, conocemos tanto de Nueva York por lo que hemos leído sobre Nueva York, que la primera vez que yo llegué con el amigo mío que me recibió, me fue a buscar a la estación, al aeropuerto, y después cogimos un tren y llegamos a Nueva York en el metro, y caminábamos y yo miraba y él me decía, es que no te veo asombrado. Digo, no, es que ya todo esto yo me lo conozco, lo he visto mucho en el cine y lo he leído mucho, yo en 2 pasos, en fin. Y en mi caso, el espacio urbano es muy importante. El espacio urbano en sentido general, porque no solamente es La Habana, hay otros espacios que he tenido que crear en las novelas. Y lo que hago es que intento conocer ese espacio porque creo que hace más verosímil los personajes cuando se mueven en un espacio que tú conoces. Hace unos años, por ejemplo, con Lucía, nos fuimos, había estado en media Europa y nunca había estado en Ámsterdam. Y nos fuimos por nuestra cuenta a Ámsterdam porque yo tenía que ver dónde pintaba Rembrandt, cómo era la casa de Rembrandt, por dónde se movía Rembrandt. Unos años antes había hecho un recorrido por la Barcelona del presente para ver la Barcelona de 1930, de la época en que Ramón Mercader andaba por esa ciudad. Y en el caso de La Habana, pues bueno, es la ciudad que conozco, en la que vivo, pero también la ciudad histórica que he tenido que estudiarla, porque una novela como la novela de mi vida, José María Heredia, 1820, pues se mueve por una Habana de la que tenemos bastantes trazas todavía visibles, materiales, pero la atmósfera, el ambiente de la ciudad también había que conocerlo. Entonces, los espacios sí son muy importantes y de todos esos espacios, por supuesto, el preferenciado en mis libros es La Habana. Es La Habana. ¿Cuántas veces te han preguntado ya, Leonardo, ¿y tú por qué sigues viviendo en Cuba? Creo que es la pregunta que no sé si es la que más veces te han hecho. Posiblemente sí. Y siempre doy la misma respuesta porque soy cubano. Es lo primero. Lo segundo, porque soy cubano. Ser cubano implica pertenecer a una cultura, pertenecer a una manera de entender el mundo, a una forma de hablar. Mis personajes de las novelas contemporáneas hablan en el habanero que se practica hoy en Cuba. Y eso es una manera también de definir, de caracterizar, de formar los personajes. Entonces, además ahí está mi casa de toda mi vida, la casa donde nací, donde está mi madre todavía, una casa que se amplió porque la construimos mi mujer y yo, ladrillo a ladrillo,
Y el otro día recordaba, haciendo una presentación del libro anterior, ir a La Habana, recordé algo de lo cual yo no tenía conciencia. Y como me preguntaron tanto de por qué no me había ido de Cuba y por qué seguía en La Habana, me acordé de eso. Y es que en el patio de esa casa, y esto va a matar del corazón a Dolores Redondo, en el patio de mi casa están enterrados todos los perros que yo he tenido en mi vida. Y tengo perros desde que nací. Cuando llegué del hospital a la cuna que había en mi casa, debajo de la cuna había un perro. Y todos están enterrados en el patio. Te podrás imaginar la relación de pertenencia que tengo con ese sitio. Tengo que contar una Bueno, intimidad. no solamente a Dolores, sino también a Eduardo. Tengo que contar una intimidad. Hemos comido juntos y la primera parte de la conversación iba de perros. Hemos hablado todos de nuestros perros y luego ya de literatura, pero de la vida, de muchas cosas hemos hablado, porque al final eso son las novelas. Las novelas hablan en ese sentimiento de pertenencia al que tú hablas y ahora recorreremos porque es muy importante en lo que escribes. También nos apelan a quienes somos. Y yo quería preguntarte, Leonardo, si siempre quisiste ser escritor. No, yo no tenía idea de que quería ser escritor, ni que podía ser escritor, ni que existían los escritores. En esa cuna, debajo de la cual había un perro, en ese pequeño colchón había algo que iba a ser uno de los objetos más importantes de mi vida, una pelota de béisbol. Yo tengo una foto cuando empiezo a caminar, tendría 11 meses y estoy vistiendo un uniforme de jugador de béisbol, del equipo Almendares, que era el equipo de que mi padre era fanático. Y me crié pensando en el béisbol, soñando con el béisbol. Adquirí algo que en aquella época se le llamaba vicio de pelota, y es que nada más que pensábamos en el béisbol. Lo jugué mucho, hasta los 18 años lo jugué mucho, y me di cuenta en un momento determinado de que tenía mucha pasión, conocía mucho, era muy inteligente como jugador, pero muy malo jugando béisbol. No tenía las mejores condiciones. Y fue el momento en que decidí que iba a ser cronista deportivo. Si no podía jugar béisbol, iba a escribir sobre el béisbol. Pero recuerda que yo vivo en un país socialista y en los países socialistas todo está planificado. Y un planificador socialista había decidido en el año que yo terminaba mis estudios preuniversitarios que en Cuba había suficientes periodistas y que no hacía falta más periodistas. Y la escuela de periodismo estaba cerrada. Entonces por eso es que termino en la escuela de letras, casi de pura casualidad, porque tenía dos opciones, o la escuela de letras o la facultad de geografía para estudiar la especialidad de geología. Es decir, que yo no sabía qué carajo yo quería estudiar. Y bueno, terminé en la escuela. Porque yo iba a estudiar, cuando fui a la escuela, era la escuela de letras y de arte, y yo iba a estudiar historia del arte. Pero cuando llego ese año también estaba cerrada la carrera de historia del arte y por eso termino estudiando letras. Y a partir de ahí, bueno, pasó algo que tiene también mucho que ver con el béisbol. Y es que me encontré que había varios compañeros que escribían, ya algunos escribían poemas, algunos escribían pequeños cuentos y tal. Y yo dije, bueno, con ese espíritu competitivo que había practicado toda mi vida, cuando uno practica un deporte, sobre todo un deporte colectivo, uno lo practica para ganar. Aunque sea entre muchachos, tú quieres ganar. Y entonces eso te va creando ese espíritu competitivo, que yo lo tenía muy desarrollado. Y entonces dije, bueno, pues si estos escriben, yo también escribo. Yo así empecé a escribir. Y así empezaste a escribir, fíjate Sí. cómo llegó aquello. He estado buscando yo cosas del béisbol, he jugado un par de veces y si tú no tenías futuro con el béisbol, yo... Lo tuyo Leonardo, sería. nada. Pero fíjate, he visto que, tú me corriges, que es importante el bateo de contacto, poder de bateo, velocidad, defensa y un brazo fuerte. Y yo te pregunto si alguna de estas características le vienen bien a un escritor. Evidentemente no sabes nada de béisbol. Todo lo que has dicho ahí
Menos mal que lo he dicho. Se lo preguntaste a la A la inteligencia inteligencia artificial, artificial. que tampoco sabe nada de béisbol. Que hemos decidido que no sabe nada la inteligencia artificial ni de nada. Bueno, o sea que nada de esto es real, ¿no? No, sí, tiene un poquito de sentido de realidad. Mira, en el béisbol hay, lo más difícil que hay en el béisbol es batear. Es decir, con una madera que tiene un diámetro así, una pelota que es de este tamaño, lanzada a la mayor velocidad que sea posible por el lanzador, que está a 70 pies, porque en el béisbol todas las medidas, como fue un deporte que se creó en los Estados Unidos, todas las medidas en pies. Esto que está a 70 pies de ti, sobre una pequeña elevación para que tenga más poder de lanzamiento, te la tira y por una zona en la que tú tratas de batearla. Si tú de cada 3 veces que bateas, que vas a batear, una vez te envasas por tus méritos, no por error de los contrarios, eres un bateador excepcional. Eres un bateador excepcional. Un bateador que bate 333, es decir, 3 en 10 veces, es un bateador excepcional. Porque es realmente lo más difícil. En estos momentos ya hay lanzadores que lanzan, porque también se miden millas, lanzan 100, 102, 104 millas por hora. El récord de velocidad medido en los campeonatos de grandes ligas lo tiene un cubano que se llama Aroldis Chapman, le dicen el misil cubano. Y en estos momentos el mejor jugador del mundo es un japonés, que bueno, hizo un contrato por 10 temporadas por la módica cifra de $700 millones. Nada más que decir eso me parece una cosa obscena. Pero bueno, es un deporte maravilloso porque tiene una característica que los que no han nacido en cultura de béisbol les cuesta mucho trabajo entender. Y es que cuando no está pasando nada, pueden estar pasando las cosas más importantes. Y porque es un deporte en el que las posibilidades, las combinaciones son infinitas porque todo depende de una cantidad enorme de circunstancias para que ocurra algo en un momento determinado, de una forma determinada. Y eso le da una gran riqueza a ese deporte. En Cuba, el béisbol ha tenido una historia esencial, porque es un deporte, como dije, se crea en los Estados Unidos en la década de 1830, 1840, en los años 60, 1860, hay un grupo de jóvenes cubanos que estudiaban, de la aristocracia cubana, que estudiaban en los Estados Unidos, en la zona de la costa este, Boston, Nueva York, Filadelfia, y regresan a Cuba y traen la práctica del béisbol. Ese béisbol todavía un poco primitivo. Y estos muchachos, estos jóvenes aristócratas, empiezan a jugarlo. El béisbol se juega en 2 equipos. En aquella época eran 10 jugadores en cada equipo, ahora son 9. Eran 10 jugadores en cada equipo. Y bueno, al principio había 20 jóvenes aristócratas. Después, cuando se amplió, entraron 20 jóvenes no tan aristócratas. Y cuando llegaron a 100, ya había negros y mulatos jugando. Y fue un proceso importantísimo en la decantación, en el proceso de aceleración de todo un fenómeno cultural que es el surgimiento de la nación, de la nacionalidad cubana, de la cultura cubana, con ese carácter mestizo en que el componente negro es tan importante. Y esto que voy a decir un poco demuestra hasta qué punto fue un acelerador y cambió. Y es que en las grandes ligas norteamericanas se rompe la barrera racial en 1948. En el béisbol profesional cubano, los negros entran a jugar en el año 1900. Es decir, muy pronto hubo ahí un fenómeno de integración racial. Y por eso creo que más que un fenómeno cultural, es un fenómeno que está profundamente arraigado en la espiritualidad cubana. Los estoy aburriendo con algo de lo que ustedes no saben mucho, pero que es tan apasionante y que todos los cubanos que nos gusta el béisbol, porque hay cubanos también que no les gusta el béisbol, es así, esto pues valoramos muchísimo. Y además, Leonardo, yo creo que quizás te alivia un poco. Creo que te he leído en alguna entrevista decir que tenías envidia de Paul Auster, el marido de Siri Husband,
Porque, claro, a él le preguntaban por cosas que no eran que no eran de política y a ti al final siempre, Leonardo, acabamos preguntándote por la situación en Sí, Cuba, es porque la que, escribes, la es que describes. estaba leyendo una entrevista que le hacían a Paul Auster y dije, coño, mira esto. A este hombre le preguntan de las 3 cosas que a mí me gustan hablar, que es de literatura, de cine y de béisbol. Y me morí de envidia, escribí un trabajo que se llamaba Yo quisiera ser Paul Auster. Pero parece que en términos cubanos le eché brujería a Paul Auster, porque en la época de Trump todo el mundo le preguntaba sobre política y tuvo que Todo el pronunciarse rato. muchas veces sobre política. Así que al pobre Paul Auster en sus años finales le tocó hablar de política también. Bueno, estamos muy contentos en esta edición de Black Valladolid porque coincide con tu, no voy a decir tu última Sí, novela, he tenido que regañar ya a varias gente. lo sé, tu más reciente Mi novela, más reciente novela. Morir en la arena, que tiene un título que realmente describe muy bien la decepción que hay como idea fuerza de tu novela. Creo que tenemos que dejar de hablar de béisbol Sí, y hablar de otra vamos a hablar un cosa. poquitico del libro. Mira, Morir en la arena es una novela en la que yo me propuse intentar hablar del destino de una generación en Cuba. Mi generación. Es esa generación que ha vivido todo el periodo revolucionario, que se educó, que trabajó, que sacrificó, que renunció a muchas cosas, que le prohibieron otras muchas, y que después de 40, 45 años de trabajo, 50 años de trabajo, llega el momento de la jubilación y se encuentran que son más pobres que nunca, que reciben una pensión que no les permite vivir. Ese era un poco el propósito porque es un fenómeno que yo estoy viendo, que estoy viendo a mi alrededor, con mucha gente que conozco, con la gente de mi generación, ahí en mi barrio y con compañeros de estudio, en fin, que están en una situación bastante precaria. Y lo que pasaba era que cuando intenté empezar a escribir esa novela, pues no fluía, no salía. Y todos los días me levantaba y trataba de escribir, empecé a darle forma a los personajes, pero aquello no fluía. Hasta que me di cuenta de que ese fenómeno necesitaba, para que funcionara novelescamente, dramatúrgicamente, necesitaba de un motor, un acontecimiento que fuera un motor. Y el motor dramático fue recordar un parricidio que había ocurrido en una familia relativamente cercana a la mía. Yo conocía a todos, conocía al padre muerto, al parricida que lo mató, al hermano, a la mujer, en fin. Y lo que hice fue que lo transfiguré mucho, lo ficcionalicé, porque creo que solamente las personas que conozcan mucho ese hecho que ocurrió en la realidad van a saber que la referencia es de ese hecho. Pero los personajes son distintos, ocurren en otro momento, de otra manera y tal. Pero me sirvió porque entonces eso provocaba que estos personajes tuvieran, primero, un pasado crítico y tuvieran un presente en que no solo la situación social, económica fuera complicada, sino también la situación familiar, existencial, y que pudieran entrar aquí otros elementos que fui descubriendo mientras escribía la novela, que eran importantes, como el miedo, el perdón, la redención, la posibilidad de las segundas oportunidades que están en la novela y que son elementos que acompañan a esta situación tan complicada que vive la gente y a esta historia tan dramática y tan sanguinaria como fue ese parricidio. Claro, dices que había un momento en el que tú estabas intentando y ves que la novela no fluye, lo cual es un alivio para los que nos vemos en esa situación de atasco, porque hablamos siempre, Leonardo, del miedo al folio en blanco. Y quizás yo creo que habría que hablar alguna vez del miedo al un poco de negro, porque ya hay una parte que sí que está escrita y llegas y te topas con un muro, como tú explicas, y necesitas un detonante, y a mí eso en la parte del proceso creativo me parece que es muy interesante porque nos sigue mucha gente que escribe, no solo lectores, sino gente que escribe, que quiere escribir, y creo que alivias, ¿no? Alguien como tú, con esa carrera, que se puede de pronto atascar en una novela. No, sabes que todos los días no son iguales. Uno desarrolla estrategias de trabajo que, bueno, Hemingway decía, y
hay muchas cosas que tienen que ver con la literatura que son bastante misteriosas. Hemingway decía que lo importante era, cuando estabas escribiendo, avanzar hasta un punto en el que tú estuvieras seguro de lo que estabas haciendo y asomarte a lo que venía, pero no empezar a escribirlo, sino dejarlo ahí, y un poco el subconsciente iba completando eso. Y él hablaba de esto como un pozo al que tú le sacas agua, pero si le sacas todo el agua, demora más en subir el nivel, que hay que darle un poquito de agua y esperar a que suba. Y eso creo que es importante. No hay que aferrarse a la historia que estás contando si tú ves que hay un momento en que no fluye de la manera que tú quieres, de que no eres capaz de encontrar los caminos por donde vas a tener a seguirla haciendo. En mi caso, yo, cuando escribo novelas que tienen componente histórico, pues tengo una guía que es muy importante, que es la propia historia. La historia te organiza una serie de acontecimientos. Una novela como El hombre que amaba a los perros, pues bueno, por supuesto, había que preparar a Mercader, había que exiliar a Trotsky, se tenían que encontrar en México, tenía que haber una relación entre ellos para que Mercader pudiera entrar en la casa de Trotsky y Trotsky meterle el piolete en la cabeza. Es decir, eso tenía que ocurrir de esa forma. Después, al escribirlo, lo puedes escribir al revés. Es decir, puedes empezar escribiendo con el piolete en la cabeza e irte atrás para ver por qué llegó lo del piolete. Pero ahí están los acontecimientos. Porque la historia ocurre en el tiempo y el tiempo se desarrolla cronológicamente. Pero cuando estás escribiendo una novela en la que estás inventando la historia, pues muchas veces necesitas ese paso de avance que te permite que los personajes y que la historia vaya construyéndose. Y en mi caso es muy misterioso, Creo que el mejor ejemplo de lo que me ha pasado en ese sentido fue, bueno, por ejemplo, cuando yo escribo novelas que yo le llamo de carácter policial, porque el policial mío es tan elemental como el de Carlos Zanón. Yo no sé si en algún momento los tiros que se oyen son de revólveres o de pistolas, y no me importa un carajo. Yo decidí con toda conciencia no estudiar técnicas criminalísticas para escribir mis novelas, porque eso iba a afectar la parte humana de mi personaje, que era lo que a mí me interesaba. No que fuera un técnico, sino que fuera un policía que tenía determinadas características intelectuales y por eso podía resolver algunos asesinatos, y sobre todo un carácter ético, esa decencia del personaje de Mario Conde. Entonces, cuando yo empiezo a escribir estas novelas, empiezo a avanzar, pongo un muerto, empiezo a desarrollar una investigación, y generalmente cuando estoy terminando la primera versión es que descubro quién es el asesino, porque no me interesa tanto quién es el asesino, sino cómo contar esta historia y qué pasa alrededor de esta historia. Y en una novela como Polvo en el Viento me pasó que yo sabía lo que ocurría al principio de la historia. Eso lo tenía muy claro. Había unos personajes que se reunían, que eran un clan, que eran muy amigos y que en un punto determinado aquello explotaba y cada uno seguía por su rumbo. Pues ahí lo que hice fue que capítulo a capítulo fui construyendo la historia. Y entonces lo que me di cuenta es que cada capítulo tenía que tener un personaje central de ese grupo de personajes que aparecen en los dos primeros capítulos. Son alrededor de 8 personajes importantes, con tantos personajes. Y a mí lo que más me ayuda es, antes de empezar a avanzar en el argumento, es saber quiénes son mis personajes. Darle unas determinadas características. ¿Por qué? Por ejemplo, no se relaciona igual con el mundo, no tiene la misma perspectiva con respecto a la realidad una persona que es analfabeta que una persona que es universitaria. Aunque el analfabeto sea un sabio, su relación con el mundo no es la misma que la de un universitario, por muchas razones. Esto no es lo mismo una persona que tiene una determinada afiliación ideológica que otra que no la tiene, que tienen determinadas características físicas que pueden ser importantes, que pueden ser determinantes en su comportamiento. Es decir, todo esto va dándole forma a los personajes y sus profesiones, quiénes fueron sus padres, aunque los padres no aparezcan.
aunque los padres no aparezcan, quiénes fueron sus padres. Es decir, y esto me ayudó mucho también a hacerlo, a entenderlo como una necesidad, haber recibido determinados cursos, determinados seminarios de escritura de guión cinematográfico. Porque el personaje es el que lo hace todo en las películas. Entonces, esto de la construcción del personaje es tan importante. Y a partir de ahí, el propio personaje tiene que tener conflictos, que son conflictos que se van a desarrollar o no en la novela. Porque, por ejemplo, si hay un personaje que tiene determinadas creencias religiosas y tiene conflictos con su religión o con sus creencias, pues eso es un elemento importante. Y sobre todo, si ese personaje tiene conflicto con su tiempo, con su sociedad, eso también es otro elemento. Entonces, por ahí ya eso me ayuda a seguir avanzando en los argumentos. Ahora que has aludido a Carlos Zanón, te voy a decir una cosa que ha dicho Zanón de ti, porque como tú has hablado de él, pues ahora yo te voy a decir lo que ha dicho él de ti. Dice, Padura es un magnífico creador de personajes verosímiles, justo ahora que hablas de ellos, complejos, en especial los de suma fragilidad. ¿Qué tiene la fragilidad para el escritor? ¿Qué tiene el perdedor? ¿Qué tiene el machacado? ¿Qué tiene el hundido? Sí, a mí los héroes no me interesan, los héroes me parecen bastante esquemáticos y nada, esos, voy a decir macho alfa, no sé cómo se diría en las mujeres, pero bueno, por ejemplo, un personaje como Caridad Mercader, Caridad del Río, que es un personaje fortísimo, lo construí porque lo necesitaba, pero para nada es mi heroína, al contrario. Siendo un asesino, tiene un carácter más humano Ramón Mercader que su propia madre, que era una fanática absoluta. Las dudas que tiene Ramón es un tipo construido y ahí entonces está la fragilidad que lleva a que al final de la novela el personaje que nos está entregando esta historia tenga un dilema, y es de sentir compasión por Ramón Mercader o no. Y hay otro personaje que le dice, no, era un hijo de puta y no se puede tener compasión por él. Pero está esa posibilidad. Y creo que los personajes empatizan mucho con el lector a partir de sus debilidades. Cuando yo creo el personaje de Mario Conde, sobre todo, esto es muy importante. Conde es un tipo, bueno, hay un momento en una de las novelas que una de las mujeres con las que él pretende tener una relación le dice, pero tú eres muy blando, eres demasiado blando, y además no sé cómo es posible que seas policía. Y dice Conde, yo tampoco sé por qué soy policía. Porque ese elemento de esa debilidad con respecto a la realidad, de ser vulnerable sentimentalmente, de tener una relación en la cual tú te sientes dependiente, no eres el macho alfa, en fin, creo que hace que humanice más a los personajes. Y me interesa mucho este tipo de personajes. Tengo otros que tienen que tener, por supuesto, mucho más fuerza, que tienen que tener una proyección diferente, pero son personajes con los que yo no empatizo. Y esta falta de empatía, por ejemplo, fue la que me obligó a escribir toda la historia de Trotsky, toda la línea argumental de Trotsky en El hombre que amaba a los perros, escribirla en tercera persona. Porque yo había intentado escribirla en primera persona y no me funcionó, no lo logré. No pude meterme dentro de ese personaje, porque Trotsky al final era un fanático igual que Stalin. Y siempre he dicho que, me ha hecho muchas veces la pregunta, bueno, y si no hubiera sido Stalin, si hubiera sido Trotsky el vencedor en esa disputa histórica, ¿qué hubiera pasado? Y bueno, Stalin mató 20 millones de personas porque Stalin era un enfermo. Trotsky, que era un político comunista, hubiera matado al millón que era necesario. Y los otros 19 sabía que no hacía falta matarlo. Con hacer las cosas que había que hacer, pues no era necesario matarlo. Entonces, es muy difícil con ese tipo de personajes tener una cierta empatía, aunque tienes que describirlo, tienes que intentar encontrarle. Y el momento de Trotsky que a mí más me gusta es cuando se enamora de Frida Kahlo, están en México, se enamora de Frida,
y escribe esas cartas a su mujer cuando la mujer se va de la casa, Natalia Sedova, que firmaba tu perro fiel, pidiéndole a Natalia que lo perdonara y que regresara, porque ahí vi el lado humano de este hombre, que era un hombre de mármol, era un hombre de mármol. Entonces, bueno, eso es importante también en los personajes, pero sobre todo esta posibilidad de tener empatía con los personajes, que también crea la empatía del lector con los personajes. Y pienso que si Mario Conde ha logrado esa empatía con los lectores, es siendo durante 4 novelas policía, tener empatía con los policías siempre es complicado, siempre es complicado. Y Mario Conde lo logró precisamente porque no funciona como un policía, funciona como una persona que tiene estas debilidades. En esta nueva novela, Morir en la arena, que estás en estos días con entrevistas, con presentaciones, hablando tanto de ella y, claro, en paralelo el mundo va caminando. El muro es muy importante simbólicamente en esa novela y estamos en un tiempo de muros, en un tiempo de muchos muros mundiales, simbólicos y físicos, Leonardo. Creo que sí, que el mundo se está dividiendo cada vez más, que hay más antagonismos, que hay más... Hay sobre todo algo que está funcionando, y es que hemos perdido la posibilidad de alentar un proyecto utópico hacia el futuro. Creo que lo que está pasando en los últimos años, con los auges de la extrema derecha, con estos personajes fuertes, llámese Putin, llámese Trump, llámese Xi Jinping, o no sé cómo se llama el chino, esto, Netanyahu, en fin. Que vaya casting. Vaya, no, mira tú qué piquete. Esto entonces crea una dificultad para que nos pongamos de acuerdo, Creo que se ha ido dividiendo. Ya fíjense que es muy difícil, salvo en Rusia o en Bielorrusia, que los presidentes ganan con el 98% de aceptación, ya saben ustedes. Es muy difícil que en un país normal alguien gane 60-40. ¿Cómo le ganó Lula a Bolsonaro? 50,2 por 49,8. Y el propio Trump, ¿cómo ganó? Tuvo más votos Biden que Trump, y gana Trump por el sistema electoral norteamericano. Entonces se ha polarizado mucho, se están levantando muros que lamentablemente se están estableciendo, fundamentalismos de todo tipo, religiosos, políticos, culturales, raciales, incluso en esta época del desarrollo humano, que me parece una cosa completamente inadmisible. Y bueno, las sociedades, esa polarización le llega a los individuos. Yo ahora mismo estoy preparando mi próxima columna para El País, mi tribuna del País, de estas dominicales que sale cada 4 semanas, hablando de algo que a mí me ha parecido tan doloroso, y es que he visto, he oído y he sentido la manifestación de gente, emigrantes o hijos de emigrantes, que denigran a los emigrantes, porque si no son como ellos, o tienen miedo de que les arrebaten lo que ellos han alcanzado, pues se manifiestan en contra de los otros que se van o llegan a otro lugar por condiciones que los empujan. Termino en la crónica citando esa frase de Milán Kundera de que nadie se va del sitio en que es feliz. La gente se va porque tiene que irse. Y que entonces los otros haya ese elemento de la condición humana. Y eso está alimentado
por todas estas políticas que van creándose. El otro día Trump, bueno, desde hace mucho tiempo, recuerdan cuando dijo que los inmigrantes se comían a los perros y a los gatos en un lugar, y el otro día decía, es que no los queremos, no los queremos. Es una cosa, y está pasando en muchos lugares del mundo, con distintas manifestaciones, no siempre tan radicales como lo que está ocurriendo ahora mismo en los Estados Unidos. Pero sí, yo soy muy pesimista con respecto a lo que estamos viviendo y a lo que podemos vivir en un futuro. Algo que creo que nos aporta mucho la lectura son, además de las historias y las reflexiones, son algunas palabras que nos apropiamos de los autores. Y hay una que tú utilizas que me voy a hacer una camiseta porque me encanta, que es agenitud. Y a mí me gustaría que explicaras, para quien no te haya leído, qué es la agenitud. Sí, esta es una palabra que yo utilizo sobre todo en este libro de Ir a La Habana. Ir a La Habana es un libro que, así empiezo yo, que yo quería escribir hace mucho tiempo. Es un libro en el que cuento mi relación personal, histórica, sentimental, literaria, lingüística con la ciudad. Hablo de muchas cosas. Y es que está ocurriendo en esa ciudad que me pertenece tanto, está ocurriendo un proceso de distorsión de muchos códigos que existían, que estaban establecidos y que empiezan a cambiar, porque tienen que cambiar porque las ciudades son organismos vivos y evolucionan. Decía Vázquez Montalbán, de quien se ha hablado bastante hoy aquí, que él había vivido y crecido en una Barcelona preolímpica y que no se adaptaba a la Barcelona posolímpica. En los días que yo estaba haciendo la presentación de este libro, justamente ahí en Barcelona, pasé con 2 o 3 personas por frente a la Catedral de Barcelona. Y alguien dice, este lugar ya no es como antes. Y yo miré la catedral, que coño, lleva como 8 o 10 siglos ahí, qué cosa es lo que habrá cambiado. Y me dijo, es que cuando yo era pequeño este lugar olía a churro y ahora huele a ketchup. Es decir, un olor le estaba haciendo ajena la ciudad, porque todos saben el problema de la invasión turística que están sufriendo determinadas ciudades españolas, que es un mal necesario, porque trae dinero, trae trabajo, trae vida, pero trae también otras consecuencias como la genitud, se van transformando, y eso me está pasando mucho en La Habana, y es porque hay códigos que se van perdiendo, como dije, hay costumbres que se han alterado, hay espacios que ya son diferentes, algunos por una evolución natural, porque por ejemplo, la cantidad de salas de cine que había en La Habana, que era la ciudad con más salas de cine por habitantes, tenía más que Nueva York, más que Buenos Aires, más que México DF, habitantes, salas de cine, proporción. Esas salas de cine están todas deterioradas. En otras partes del mundo se han reciclado, en La Habana ni siquiera eso, en La Habana se están derrumbando, se están cayendo. Entonces todo eso va provocando ese sentimiento de agenitud. Pero también hay sentimientos de agenitud que son mucho más amplios, y que tienen que ver con costumbres, con culturas, con comportamientos. Uno de los sentimientos de agenitud que más invasivos que yo estoy recibiendo en mi país en los últimos tiempos es el reggaetón. El otro día vi un meme que me encantó, que dice, coño, ¿verdad que los españoles con la conquista de América y la colonización nos hicieron una putada? Pero vengarnos con el reggaetón, creo que se nos ha ido la mano. Me parece genial. Maravilla. Vengarnos con el reggaetón me parece que es un exceso. Es genial. Es que, claro, he buscado una frase de un bolero que conoces muy bien, que es Vete de mí, de Bola de Nieve. La neblina del ayer es una de tus novelas. Vamos a hacer una comparación. Esto es lo que dice ese bolero. Seré en tu vida lo mejor de la neblina del ayer. Cuando me llegues a olvidar, cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar.
Esto dice el bolero. Y ahora yo busco una frase de reggaetón fina, ¿eh? Porque Sí. estamos en un certamen Sí. literario y no quería decir algo tremendo. Entonces, claro, dice, le gusta lo kinky nasty y aunque sea fancy, se pone cranky si lo hago romantic. Le gusta el sexo en exceso y en el proceso me pide un beso. Ah, por lo menos acaba con beso. Sí. Pero, claro, son dos mundos muy diferentes, pero tú dices... Ese es como más o menos el César Vallejo del reggaetón. Claro, efectivamente, o sea, es suave, es de suave. Pero tú dices que, es, que el El reggaetón... amado Nervo del reggaetón. Dices que no es causa, es consecuencia. Es consecuencia. Es consecuencia. Mira, hablábamos hace unos minutos de las condiciones sociales, políticas y tal que se están viviendo en el mundo. Culturalmente también ha habido una pérdida de valores, porque al perderse determinados valores éticos, al perderse determinadas posibilidades sociales, al hacerse las sociedades más clasistas, pues eso también crea más marginación, más disconformidad, más frustración. Y eso se expresa por muchas vías, se expresa por muchas vías, los aumentos de la drogadicción, de la violencia o una vía cultural como puede ser el reggaetón, esta expresión que empezó siendo un poco la nueva canción protesta con aquel hip hop original y que hay músicos de esta música urbana, como se le llama, como por ejemplo los puertorriqueños Calle 13, que lo utilizan para hablar de asuntos que tienen que ver con la sociedad. Y está muy bien. Pero también ha sido la canal por la que se ha movido toda una cultura muy empobrecida, muy escatológica, muy vulgar, pero que ha encontrado un caldo de cultivo y llena los estadios, llena los estadios. Hace unos meses leí a un periodista español que estaba con un cabreo terrible y dice, he visto lo que ha pasado con Karol G en el Bernabéu, lleno toda la castellana cerrada, por cosas así es que la raza humana nos merecemos la extinción. Esto llegaba al extremo, porque, porque realmente uno dice, pero esto, ¿cómo es posible? Y está pasando y es un deterioro lamentable. Pero todo este pesimismo del que he hablado y todos estos muros que he visto, creo que nos quedan muchas reservas culturales, espirituales, morales, humanas, que tenemos que explotar. El hecho de que hoy estemos aquí hablando de literatura, de que ayer yo estuviera en una librería en Salamanca y la gente estuviera por una ventana oyendo la conversación, de que la gente siga yendo al teatro, siga intentando crear en muchas manifestaciones. Hace poco también escribí sobre eso. En Cuba hay zonas del país donde pueden estar 20 horas diarias sin electricidad. Imagínense ustedes 20 horas, un día, otro día, otro día, otro día. Y esto ocurrió en una zona central de Cuba donde la influencia canaria fue muy importante porque era una zona de cultivo de tabaco. Y ahí había un tipo de tonada que no es el punto canario y el punto guajiro cubano, que son parientes. Es una tonada un poquito más primitiva que se estaba perdiendo, pero que tiene que ver con la influencia canaria. Y hubo un grupo de mujeres entre los 40, los 60 años, amas de casa, trabajadoras y tal, que viven con este problema de 20 horas sin electricidad. Cuando llegan las 4 horas que hay electricidad, tienen que cocinar, lavar, planchar, Imagínense ustedes el nivel de estrés cotidiano que tienen que tener esas mujeres. Bueno, pues ellas decidieron rescatar esa tonada, salvar esa tonada y hacen unos espectáculos en que las cantan. Para hacer esos espectáculos todas se visten de blanco,
se peinan, se maquillan y se sienten bellas haciendo algo bello, porque creo que tenemos una enorme sed de belleza, tenemos una enorme sed de belleza. Y todo lo que se pueda hacer para que mujeres como esa y para que cualquier sociedad tenga un espacio en el que la belleza sea posible, en el que encontrar satisfacciones que no sean las elementales de la cultura del fast food cultural, sino del slow food cultural, creo que es importante. Y por eso felicito a todos los organizadores de un festival como este, que convierte durante 5 días a Valladolid en una capital de la literatura en lengua española. Creo que ese tipo de cosas y que hayan proliferado tantos festivales, que todavía la gente quiera trabajar por estas cosas. Y hay un elemento que a mí siempre me parece tan bonito, y es que estoy seguro que la mayoría de esas muchachas que están allá afuera son voluntarios. Trabajan porque quieren que este tipo de cosas ocurran. Y eso es algo que es la esperanza, es el antídoto a ese pesimismo que tengo. Como mismo no creo en los políticos, quiero creer en las personas y quiero creer en esa reserva de la condición humana de poder hacer cosas bonitas y de poder tener una sed inagotable de belleza. Vamos a hacer algo bonito. Dime. Porque sabes que en este certamen el maridaje es literatura y gastronomía. Y yo te voy a pedir, como estoy acostumbrada a viajar con tus novelas, que nos construyas un viaje a tu pasado, a través de un plato, de una receta, de un sabor de tu infancia, de tu adolescencia, que te lleve a ese lugar y nos lleves a todos contigo. Hay dos platos fundamentales que están en mi memoria cultural, gastronómica, personal, sentimental. Cuando yo estaba escribiendo la novela de mi vida, el personaje de José María Heredia, en 1838, le escribe una carta a su madre. Llevaba 15 años desterrado y le escribe una carta a su madre. Ya él estaba enfermo, muere al año siguiente, y le dice, no, la carta es de 1836, perdón, de 1836. Llevaba 12 años en el exilio, había salido en el 24. Y Heredia es el primer hombre que expresa la pertenencia a una patria cubana. Recuerden que 1810, 1820, el resto de los territorios españoles de ultramar, de América Latina, de América Hispana, se independizan y quedan Cuba y Puerto Rico. Heredia participa en una conspiración independentista y tiene que salir y es desterrado. Y en 1836 ya él está enfermo con tuberculosis, era poeta romántico y como poeta romántico tenía que tener tuberculosis. Pues bueno, le escribe una carta a la madre y le dice, bueno, seguramente si me dan el permiso para regresar a Cuba, cuando yo esté allá y usted me haga el guiso de quimbombó, con ese guiso de quimbombó yo voy a mejorar en mi salud. Y yo cuando leí aquel texto sentí que la piel se me ponía de gallina, porque fue que entendí hasta qué punto Heredia y yo éramos cubanos. Porque el guiso de quimbombó es para mí un plato que define lo cubano. El quimbombó es una vaina parecida a una habichuela, algo así, que es africana, de origen africano. Y tiene una cocción particular, En esta novela última, en Morir en la arena, al principio hay dos personajes que comen quimbombó también. Y le falta algunos ingredientes a ese quimbombó. Pero bueno, es un plato que tiene que ver mucho con la cocina cubana y que, bueno, es culturalmente muy significativo. Y el otro que también se come en Morir en la arena es el arroz con pollo. ¿Por qué el arroz con pollo? El arroz
es la base de la alimentación, de la cocina cubana. Y todo hay que comer arroz y lo demás. Y el arroz con pollo tiene la gran virtud de que es la comida dominical de la reunión familiar. ¿Por qué? Porque si vienen 4 más, se ponen 2 vasitos más de arroz y 2 cuartos más de pollo, y así. Es como una paella, pero solo de arroz y pollo. Se le pueden poner algunas otras cositas, Lucía puede explicar después si quiere las otras cositas, porque yo de cocinar no sé nada. Yo lo que sé es comer. Lucía lo ha dicho esto. Es decir, yo lo que sé es comer. Sí. Pero son, y yo recuerdo que cuando yo era niño, en casa de un tío mío, era donde íbamos los domingos, y siempre se comía arroz con pollo porque es la comida dominical de la familia. Y está la comida festiva. La comida festiva, la que se come en Nochebuena y en Navidad, que es el cerdo asado, el arroz hecho con los frijoles negros, que es en congrí o en moro, Lucía. El moro, el arroz moro. Congrí es cuando es con frijoles rojos y moro cuando es con los frijoles negros. La yuca, que se... moros y cristianos, claro, se llama moros y cristianos porque es blanco y negro. Y la yuca y la ensalada, esa es la comida festiva de Cuba. La situación está tan difícil en Cuba que este 24 de diciembre pasado, en mi barrio, yo no sentí olor a carne de cerdo asada. Imagínense ustedes cómo está la situación de la comida en Cuba. Bueno, esto es terminar una novela con una frase que se queda para siempre en nuestra memoria. Ojalá la próxima vez que vengas a este certamen, Leonardo, nos puedas contar que ya huele y a asado. Recuerda que la frase con que cierra esta novela, la puedo anunciar porque ya más o menos tendrán una idea todos, es que esta novela es la crónica de una derrota. Leonardo Padura, un aplauso porque ha sido maravilloso escucharte. Muchas gracias. Gracias.